Y cuéntanos, ¿sabías que, al igual que el clima, la economía también tiene sus propias estaciones y estados climáticos? ¿Sabías que esto se repite una y otra vez y no acabamos de convencernos de que hay mejores y peores inversiones para enfrentar cada uno de esos ciclos? Quédate aquí porque en el episodio número 200 te explicamos cómo diseñar una estrategia para cada ciclo de la economía. En el mundo de los inversionistas, el que más sabe sobrevive. Los inversionistas somos seres en constante transformación. Para bien o para mal, tú eliges. Si elegiste ser el mejor, llegaste al lugar indicado. Aquí aprenderás tips de líderes de diferentes manadas que te enseñarán nuevos ángulos y miradas para que te conviertas en una mejor versión de ti. Un Inversapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inversapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magner y Carlos Escándar. Hola amigos de Inversapiens, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 200. Increíble, 200. grande profe, una travesía increíble, bacán haberla compartido contigo. Y bueno, y con la audiencia obviamente y con toda la gente que ha trabajado con nosotros. Pero en especial contigo, profe. Eso, igual. Ya, espérate. Hoy día tenemos preparado un capítulo especial acorde a los 200 episodios, porque vamos a hablar de los ciclos económicos. Tenemos acá información que es valiosa de cómo le ha ido en los diferentes ciclos a los diferentes activos y puede ser bastante importante. Y también vamos a conocer de qué se tratan o cuáles son las características de los diferentes ciclos. Pero antes, acuérdate ir a www.inversapiens.com. Arriba a la derecha vas a ver que dice kit gratuito. Si te suscribes a la lista, vas a recibir un curso gratis de planificación financiera para ayudarte a escribir tu propósito y armar las bases de un plan sólido de largo plazo, porque en realidad el dinero nos va a acompañar toda nuestra vida. No se trata de buscar rentabilidad y hacernos millonarios de una, aunque todos quisiéramos, es muy poco probable que eso pase. Dicho eso, profe, ¿cómo llegamos al episodio 200? Eso. Bien, bien, contento y sobre todo por el proceso. También lo he pasado genial. Hemos conocido a muchas personas, hemos aprendido un montón. Yo he aprendido muchísimo con el podcast. Así que contento y ya pensando en el 400. Así que aquí estamos todas las semanas con Carlos grabando. A veces hay ideas que fluyen más rápido, otras veces nos cuesta más, pero nos vamos preparando y vamos sosteniendo el hábito. Así que yo creo que al final la satisfacción de hacer algo con carácter, a veces con más ganas, otras veces con menos, con más tiempo, otras veces con menos, pero se hace igual. Se graba toda la semana y cada vez que grabamos aprendemos. Así que un gusto estar ahí acompañándote en tus actividades, ya sea yéndose al trabajo, haciendo deporte, lavando los platos, sea lo que sea lo que sea que hagas mientras escuchas este podcast. Un gran abrazo para ti también por estos 200 episodios. Y vamos al episodio de hoy. El episodio de hoy está buenísimo. Yo creo que es uno de los episodios que me escucharía una vez al año o una vez cada 6 meses, como para ir revisando cómo está mi estrategia de inversiones. Porque vamos a hablar sobre los ciclos de la economía, que la verdad suena bastante básico. Sin embargo, una y otra vez, cada vez que conversamos y cada vez que revisamos estrategias de inversiones, solemos olvidar que la economía tiene ciclos, solemos ser a veces muy optimistas y bueno, cometemos errores y perdemos dinero por no estar atentos al ciclo económico. Carlos, ¿cómo podríamos definir este tema de ciclo de la economía? Me tiraste a los leones. Al tiro. A ver, es súper importante entender que la economía es como, yo lo veo a la economía, la veo como una especie de motor, el motor de un auto, ¿ya? Y el motor de un auto funciona a través de que le metemos gasolina, ¿cierto? Y a través de que apretemos el acelerador. Entonces, si apretamos mucho el acelerador, el auto va a ir más rápido. Si le metemos más gasolina también,
va a tener el combustible para poder mantener esa velocidad por harto tiempo. Pero si mantenemos mucho rato el acelerador por mucho tiempo, van a pasar varias cosas. Una es que se me puede consumir el combustible rápido y otra es que probablemente el motor se va a recalentar. Y si se recalienta, puede traer consigo varios problemas que obviamente que el auto no va a funcionar, el motor no va a poder, se va a fundir, se va a quemar, se va a echar a perder. Y con la economía pasa un poco lo mismo. Entonces, en ese momento en que el auto ya vemos que tiene problemas, hay que apretar el freno, parar un poco, pasar al mantenimiento, revisar el aceite, etcétera. Y es un poco la dinámica que tiene que hacer el Banco Central de cada país, sobre todo en economías desarrolladas, cuando ve cómo está el funcionamiento del crecimiento de la economía, cómo está el desempleo y sobre todo cómo está la inflación. Dicho, llevaba el ejemplo que te acabo de dar. Cuando el Banco Central ve que la inflación está en el rango, acá en Chile entre el 2 y el 4, en Estados Unidos también, entre el 2 y el 4% anual, si se empieza a estar en un rango controlado, pero ve que el crecimiento no avanza, es decir, que las personas y las empresas están consumiendo y vendiendo menos, entonces lo que le va a hacer a la economía y lo que le va a hacer a este auto es que va a meterle combustible y a apretar el acelerador. ¿Para qué? Para que la economía avance más rápido y que con eso las personas y las empresas puedan gastar y vender más y hacer más proyectos de inversión. ¿Cómo aprieta el acelerador? Tiene varios mecanismos. El más conocido y el de la política monetaria convencional es la tasa de interés. Si quiere acelerar a este vehículo que es la economía de cada país, lo que va a hacer es disminuir la tasa de interés. Con eso va a disminuir el precio del dinero y va a provocar que empresas y personas puedan pedir dinero para proyectos de consumo, para proyectos de inversión, para irse de vacaciones, para lo que sea, y con eso la economía comienza a crecer. ¿Ya? También tiene otros mecanismos que se llaman política monetaria no convencional o quantitative easing, que es cuando inyecta dinero a la economía a través de bonos, del Banco Central. Pero no voy a entrar ahí. Pero eso también sería cuando aumenta la liquidez, es como que aumenta el nivel de gasolina, y cuando baja la tasa de interés es cuando aprieta el acelerador. Entonces tiene esos dos mecanismos para poder estimular la economía. ¿Y qué pasa? Que empieza a pasar el tiempo y si estimula la economía como quiere, entonces lo más probable o lo que pasa en la evidencia empírica es que las empresas comienzan a subir los precios porque saben que la gente tiene más dinero, porque se van creando mejores puestos de trabajo, mejores remunerados. La gente, como tiene más dinero, piensa en gastar hoy día, no piensa tanto en el largo plazo, no está viendo una recesión, entonces decide viajar, consumir, hacer sus proyectos de inversión, lo hace ahora y los precios empiezan a subir. Y ahí es cuando se empieza a calentar el motor y lo que tiene que hacer el Banco Central es frenar el auto a través de subir las tasas de interés, encareciendo el costo del dinero y también parando un poco a los pits, quizás sacándole gasolina a este vehículo a través de la retirada de estímulos, la retirada de liquidez en el mercado. Entonces así, si pudiéramos ver un lapsus de tiempo de 50, 100 años, este ciclo en donde el auto o la economía va acelerando y le vamos metiendo combustible y luego hay que frenarlo y pasar a los pits para revisar el combustible, se va repitiendo a lo largo de la historia. Y por lo tanto, dado esto, podemos decir que la economía vive a través de diferentes ciclos económicos. Sí, ¿Cómo estuvo? ¿Te gustó? buenísimo. Sí, buenísimo, buenísimo. Yo solo aportaría que crecimiento, o sea, que actividad ciclo económico se mide a partir del crecimiento económico. Ese es como es la medida muy criticada. Cada vez, ¿cierto? Aparecen algunos economistas que dicen, mira, no es correcto mirar el desarrollo solo a través de una sola medida, que es cuánto somos capaces de producir de un periodo a otro. Eso es razonable. Sin embargo,
desde una perspectiva macroeconómica clásica, la forma de poder establecer si estamos creciendo o no, o si estamos decreciendo, tiene que ver con comparar la cantidad de producción que se hace hoy día dentro de un territorio, por todas las empresas que están instaladas dentro del territorio, en comparación con cuánto produjeron el año anterior. Entonces, evidentemente, cuando hay más producción, decimos que hay crecimiento económico. Cuando la producción es la misma, decimos que no hay crecimiento, que estamos, digamos, en una situación plana, sin crecimiento, y cuando es menor, hay una situación de decrecimiento económico, ¿no? Ahora, cuál es el foco de esto? Ya yendo directamente, conectándonos con el mundo de las inversiones, es que paralelo a esto existe algo que se llama un mercado financiero, que es la bolsa, y esta bolsa tiene distintas empresas que están abiertas en esa bolsa. ¿Qué es lo que significa que una empresa esté abierta en esa bolsa? Significa que en algún minuto fue a ese mercado y a cambio de entregarle a otras personas un porcentaje de su propiedad, o sea, hacerlos dueños de la empresa, les pasa algo que se llama una acción. Entonces, tú compras una acción y eres dueño de un porcentaje de la propiedad de esa empresa. ¿Y por qué lo hace? Bueno, ¿cuál es la intención? Ganar dinero es una intención evidente. Sin embargo, desde una perspectiva, digamos, más clásica, más filosófica, lo que andamos buscando es invertir dinero que tenemos hoy día para poder tener dinero en el futuro. ¿Y para qué queremos dinero en el futuro? Bueno, pueden múltiples objetivos. Pueden ser objetivos de mediano plazo, como por ejemplo hacer un viaje, estudiar, emprender un negocio, cambiarme de ciudad. O puede ser un objetivo de más largo plazo, como puede ser retirarme, jubilarme y tener dinero extra cuando no tenga o no quiera dedicar todo mi tiempo para poder trabajar. Entonces, lo que tengo que hacer es aprender a comprar acciones en los mercados de distintas empresas de distintos sectores. Ese es el desafío. Entonces, ¿dónde entra acá el tema del ciclo de negocio o del ciclo de la economía? Que las acciones no se comportan de la misma manera dependiendo del ciclo de la economía que estamos viviendo y que creemos y que el ciclo, y respecto al ciclo de la economía que viene, que creemos que venga, porque tampoco es tan, tampoco es tan exacto ni perfecto, no es que, 2 años de crecimiento, vienen 2 años de desaceleración, vienen 2 años de recesión, no, no es tan así de perfecto, sino que pueden haber ciclos que duren 3 meses, 4 meses como mínimo, y otros ciclos que pueden durar años. Entonces, dependiendo del ciclo que estamos viviendo, eh, las acciones van a tener un comportamiento acorde a ese ciclo y acorde al ciclo que viene después. Aquí hay un tema Claro, de expectativas, ¿cierto? O sea, sí. los inversionistas empezamos ok, estamos viviendo en este ciclo, pero creemos que pronto va a venir otro ciclo y nos empezamos a preparar para la llegada de ese ciclo. Claro, de hecho es un poco lo que está pasando en Estados Unidos. Vamos a entrar en esto después, pero es lo que está pasando en Estados Unidos de que se discute hoy día qué es lo que va a pasar, si vamos a tener una recesión o vamos a tener un soft landing, que es como va a haber una ralentización de la economía, pero no va a entrar en recesión. Y eso tiene un efecto importante en las acciones de las diferentes industrias. Claro, entonces, dependiendo de esa interpretación, es la elección que tú deberías hacer respecto a tu portafolio, respecto a las acciones o ETF, da lo mismo el tema del instrumento de renta variable que tú estés usando, eh, va a depender de ese tipo de ciclo de la economía. Ahora, no significa, y esto importante, no significa que tú tienes que estar comprando y vendiendo a cada rato porque crees que el ciclo va a cambiar o porque va a venir otro ciclo, Claro. sino que significa que tienes que priorizar tu inversión. O sea, si tú ya, por ejemplo, hace 2 años atrás compraste alguna acción o ETF de energía, está perfecto que lo mantengas porque las acciones de energía o los ETFs de energía, al ser cíclicos, tienden a recuperarse y a ganar dinero en el largo plazo. Sin embargo, si estamos en cierto momento de la economía en donde comprar energía no es la mejor decisión, entonces los $100 que tienes en la mano para invertir ahora no deberían invertirse mayoritariamente en energía. O sea, este es un ejercicio no de estar vendiendo y recomprando otros sectores, sino que tiene que ver con acumular en el largo plazo, pero tomar decisiones que sean más cercanas
a lo óptimo al momento de acumular. Claro, es como ir rebalanceando, más que comprando y vendiendo. Yo creo que Claro, podemos entonces, entrar en ese detalle, profe. Profe, claro. pero Ujú. ¿cuáles serían, para partir, cuáles serían los 4 ciclos económicos? Bueno, imagínate en tu mente, imagínate que tienes una línea recta absolutamente horizontal. Y ahora imagínate un ciclo que vaya en torno a esa línea horizontal. Es decir, tenemos la primera parte que sería la expansión, que es una actividad económica por sobre una línea horizontal. Después tenemos el pleno crecimiento, es decir, o al revés, perdón, la recuperación sería, la recuperación que sería esta pendiente positiva, ¿cierto? Pleno crecimiento que sería la cima de este ciclo. Después tenemos la desaceleración, que sería una caída como vuelta a esta línea horizontal. Después tenemos la recesión, que es la que está por bajo la línea horizontal, y nuevamente volvemos a entrar en un proceso de recuperación. Ya, Entonces, esto es recuperación, pleno crecimiento, desaceleración, recesión, claro. recuperación, pleno crecimiento, desaceleración, y así sucesivamente. Claro, y Y- en esa parte yo me haría una distinción, que es la parte de recesión. Esa recesión puede ser una recesión que es cuando el crecimiento económico es negativo por 2 trimestres consecutivos. Esa es una recesión técnica. Pero también hay casos donde después de un gran crecimiento, eh, la velocidad del crecimiento disminuye, no llegando a recesiones, pero sí teniendo un efecto que no es tan grave en la economía y en el empleo, que es como el soft landing que hoy día los Exacto. inversionistas están esperando en Estados Unidos. Claro, es que hay dos tipos de recesiones. Están las recesiones y las crisis. ¿Ya? Una recesión es un debilitamiento del crecimiento de la economía pensado para poder gestionar la inflación. Porque cuando hay crecimiento económico, hay inflación necesariamente. ¿Por qué? Porque las empresas están motivadas para producir más. ¿Y por qué están motivadas para producir más? Porque hay una demanda que tiene dinero que quiere comprar más. Y entonces la producción o las empresas lo que hacen es que van gestionando, aumentan su producción, pero también aumentan los precios. O sea, aprovechan de vender más a un precio más alto. Y eso hace entonces que los precios de la economía comiencen a aumentar de manera consecutiva y de forma violenta, haciendo que la inflación se levante en una economía, obviamente dañando el poder adquisitivo de los consumidores, provocando un tremendo caos. La inflación es una de las, digamos, causas más relevantes para destruir una economía. Así que el gobierno y el Banco Central tendrán que hacer políticas fiscal por el lado del gobierno y monetaria por el lado del Banco Central para poder calmar a la producción para que nuevamente podamos entrar en niveles de inflación que sean saludables. En Chile, por ejemplo, los rangos de inflación son entre un 2 y un 4%, en Estados Unidos un 2%, en Europa es un 2% o 3% creo que en Europa. Entonces, Profe, me voy a ir por la rama un poco para preguntarte por qué la inflación puede ser sana. ¿Por qué no pensar en inflaciones del 0% o porque, inflaciones negativas? ¿Qué puede traer como consecuencia negativa eso? por un tema del crecimiento, o sea, para que la economía tenga un crecimiento saludable, que no esté solamente explicado por un endeudamiento y por esteroides, ¿cierto? Por inyectarle dinero de manera indiscriminada. Necesitamos que esta economía crezca, pero este crecimiento tiene que ser, como lo hablan los economistas, el crecimiento de largo plazo, el crecimiento tendencial. Para que se dé ese crecimiento tendencial, que es un crecimiento saludable, digamos, que cada empresa sea capaz de producir un 2%, un 1,5% más del año anterior, tiene que haber una fricción hacia el aumento de los precios. Pero ninguna Claro. empresa va a querer producir más si es que no hay un incentivo para poder ganar más dinero también. Pero esa fricción de precio no debiese ser más allá que el rango meta de inflación, que en Chile es un 4%, en Estados Unidos un 2%. ¿Por qué? Porque en la medida que los precios van subiendo, las empresas también deben ir ajustando los salarios para que sus Claro. trabajadores mantengan su poder adquisitivo. O sea, que sean capaces de comprar la misma cantidad de bienes y servicios con el dinero que venían ganando hace 2 años atrás.
en su salario. Entonces, si es que la inflación se dispara, las nóminas, ¿cierto? El gasto en empleo de las empresas también se dispara y eso hace entonces que las empresas, si bien es cierto, venden más, pero están finalmente gastando más, haciendo que la utilidad vaya en picada y se vuelva a cero. Y eso colapsa el resto de la economía. Por eso mismo es que hablamos de un rango meta, ¿cierto? Porque una inflación muy alta es poco saludable para la economía, pero una inflación también Claro. cercana a cero o Hablamos, negativa influye en que el crecimiento se vea afectado de mala manera. claro, hablamos de un crecimiento tendencial, o sea, que nos gusta un crecimiento que en Chile es de 1%, 1,5%. Hablamos de un crecimiento tendencial, es un crecimiento saludable, está genial. Y hablamos de una inflación de rango meta, que en Chile entre un 2 y un 4%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos por bajo ese crecimiento tendencial y la inflación no está disparada, o sea, está dentro del rango meta, lo que hacen los gobiernos y los bancos centrales es que se ven tentados para poder aumentar el crecimiento económico a base de estímulos. Estímulos que no tienen que ver con la productividad, con la innovación y con el crecimiento demográfico, que son factores de crecimiento saludables para la economía, sino que tienen que ver con estímulos que están en base al endeudamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacen los bancos centrales y los gobiernos? Toman deuda para poder inyectar ese exceso de liquidez en los mercados. Ese exceso de liquidez en los mercados le entrega dinero en el bolsillo a la gente y además baja la tasa de interés de la economía, el costo del dinero, y eso hace entonces que haya un estímulo para que las personas vayan a consumir y bueno, y se retoma el crecimiento. Pero el crecimiento económico generalmente con esos estímulos pasa del tendencial. Y al pasar del rango tendencial, que estaríamos hablando de una fase de expansión económica, que todos diríamos, oye, pero qué genial, podríamos estar en expansión económica siempre. Claro, el problema es que en estar en expansión económica siempre es que cultiva y genera inflación. Y la inflación nuevamente hace que nos preocupemos, digamos, y no podemos crecer a estas tasas porque la inflación se está disparando, vamos a tener que sacar liquidez del mercado, subir las tasas de interés, y eso daña la economía, haciendo que las empresas comiencen a quebrar, comiencen a despedir la gente, y nuevamente caemos por bajo el crecimiento tendencial. Y si además la economía no estaba suficientemente preparada para resistir ese aumento en las tasas de interés, puede provocar una crisis. Y esa crisis puede hacer que el crecimiento caiga a niveles negativos y se mantenga por varios tiempos, por harto rato en crecimientos negativos, generando una recesión económica. Y Profe, ahí, y hoy día, para aterrizar esto, antes de entrar en cómo le va a los tipos de sectores, ¿podríamos decir en qué ciclo está tanto Estados Unidos como Chile hoy día? sí, por supuesto, yo tengo mi opinión. Yo creo que en Chile estamos en recesión ¿Ya? y yo creo que en Estados Unidos estamos en una transición entre el aterrizaje, la desaceleración y recesión. Yo creo que Eh, esa es como mi interpretación de ambos casos. En Chile estamos en recesión porque estamos con actividad económica negativa, estamos con balanza la actividad negativa se mide con IMASEC. El IMASEC es la actividad mensual de los sectores, ¿ya? Estamos con balanza de pago decreciente, o sea, cada vez estamos generando menos importaciones y menos exportaciones. Estamos con eh, el desempleo nueve. Sí. sobre el rango histórico, ¿cierto? En un 9%, sin contar la informalidad que no está ahí plasmada en esa cifra. Así que yo creo que por múltiples razones, pero principalmente porque estamos venimos saliendo de un ciclo de alza de tasa, eso obviamente que dañó a la economía. No hemos sido capaces entre años de eliminar la volatilidad, de escribir una nueva constitución. Hemos aumentado nuestro endeudamiento país y además estamos en un contexto mundial que todos los bancos centrales están combatiendo su inflación y por tanto todos quieren entrar en un ciclo de desaceleración. Entonces, una economía pequeña como la de nosotros, que depende de las exportaciones, que depende de venderle a otros, si sus clientes están siendo presionados para entrar en recesión, evidentemente que nosotros también tenemos mucho que hacer. O sea, hay factores que son internos, como el manejo político y como el manejo de las arcas fiscales,
y del Banco Central, y también hay factores externos. Creo que es una mezcla que nos tiene en recesión. Y claro, probablemente estamos escuchando en las noticias de que en realidad no estamos tan en recesión, que ya viene la recuperación. La verdad es que no, estamos discutiendo tres cosas que son relevantes para este gobierno, que es el presupuesto del próximo año, que lo quieren aumentar en un 3,5%. Entonces tú no puedes aumentar el presupuesto si estuvieras en recesión. Dos, estamos discutiendo el pacto fiscal, que es aumentar los impuestos. No podéis aumentar impuestos si es que estáis en recesión. Y además estamos discutiendo la reforma previsional, que implica nuevamente sacar más gasto fiscal para las pensiones. Ahora, independiente de eso, de la conveniencia social o no, de cada una de esas tres situaciones, el estar en recesión es ponerle una carga más, o sea, lo hace más difícil. Entonces, claro, en el discurso público de las autoridades estamos viviendo un discurso en donde en realidad no estamos en recesión, estamos como en recuperación, pero la verdad es que las cifras dicen que no. Nico, para poder corroborar lo que tú decís o para poder complementarlo, si yo estoy acá en Trading Economics viendo el crecimiento que se mide trimestralmente, el PIB, el crecimiento trimestral, Chile del el 2022 tuvo 3 trimestres con crecimiento negativo, o sea, estuvo en recesión técnica. El cuarto trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2023 creció cercano al 0%. Fue positivo, pero casi sin crecimiento. Y el último trimestre, que fue el segundo trimestre del 2023, crecimos de nuevo de manera negativa. Si corroboramos estos datos con los datos de IMASEC, que son los que tú decís, del índice mensual de actividad económica, que tiene una correlación súper alta con el PIB trimestral y que se mide el IMASEC, porque el IMASEC tiene la ventaja de ser más rápido porque es mensual, mientras que el PIB es trimestral. Por eso es que se lee mucho más el IMASEC acá en Chile. Llevamos 7 meses negativos, tuvimos un salto en julio, tuvimos un salto positivo después de 5 o 6 meses negativos, y el último mes, que fue agosto, también fue negativo. Entonces es de esperar también que el próximo trimestre, o sea, el tercer trimestre del 2022, el crecimiento esté cercano a cero o incluso negativo. Y como tú decís, el empleo está al 9%, el desempleo está al 9%, que es un aumento en el desempleo. Y, y si vemos lo que dice el Banco Central, y un poco también mirando la bolsa, viendo el reporte del IPOM, que es el reporte que hace el Banco Central, y viendo también el precio del IPSA, la inflación sube mucho durante el coronavirus, la tasa de interés, entonces lo que hace el Banco Central, como dijiste tú, Nico, es que tiene que apretar el freno del auto, sube las tasas de interés a niveles muy altos, no visto en los últimos, visto 3 veces en los últimos 20 años, y provoca de a poquito que los precios bajen. Más que bajen, me equivoqué, es que suban menos rápido, porque los precios han seguido subiendo. Hemos tenido datos de inflación mensuales negativos, pero en general la inflación ha seguido subiendo. Y el Banco Central en su reporte IPOM ha dicho que la inflación se está moviendo según lo que ellos tienen previsto. Los analistas ponen en la juguera el precio de las materias primas, cómo está creciendo la economía mundial, cómo está Estados Unidos, cómo crece China, cómo está el tipo de cambio, me refiero al dólar peso. Mete todos esos datos en la juguera, además del contexto nacional, y dicen, oye, mira, las proyecciones de inflación se han cumplido como teníamos previsto. Y dado esa previsión, que es que para que bajen los precios tiene que haber decrecimiento económico, tiene que haber ralentización económica, tiene que aumentar el desempleo, eso se está viendo. Aún así, la inflación sí ha bajado, pero sigue estando en rango alto del rango meta. El Banco Central ha decidido comenzar con la bajada de tasa. ¿Ya? Entonces, sí, con los datos confirmamos que estamos en recesión. Ahora, como el mercado se mueve en base a expectativa, el IPSA, Nico, el IPSA, si lo vemos acá en TradingView, estoy viendo el IPSA, que está perdiendo un nivel súper importante, pero
El IPSA desde el 2020 que vino el coronavirus y cayó como casi un 50%, no ha hecho nada más que subir, ¿ya? Y si lo miramos desde principios de este año, el IPSA estaba más o menos en 5.000 puntos. Y Mm, como hubo expectativas de que, bueno, ya la inflación se está controlando y va a empezar el ciclo expansivo, más o menos cuando empieza el ciclo expansivo, que es desde la primera bajada de tasas, Nico, o sea, cuando hay expectativas de ciclo expansivo, me refiero a que estamos como dejando atrás la recesión. El IPSA desde mayo hasta máximo subió un 20%, pero en pesos. ujú, Pero después de llegar a máximo, Nico, se ha caído un 14%. Yo creo que ujú. eso también está en línea con que, como el mercado, me estoy yendo un poco en la bola, pero creo que es súper interesante, porque el mercado como funciona en base a expectativas, como que el mercado se relaja cuando el Banco Central dice, listo, vamos a empezar a bajar las tasas, ya lo peor pasó, pero ahora que hemos visto el contexto general del mundo, que hemos visto que Estados Unidos sigue luchando contra la inflación sin poder controlarla, que sigue con buenos datos de empleo, sigue con buenos datos de crecimiento, China no está creciendo como esperaba y por lo tanto se demanda menos cobre. Eh, esa subida súper prolongada del IPSA en peso se ha visto bastante mermada. Yo también creo que en base a expectativas. O sea, sí, S- la subida fue muy fuerte, pero la caída también está siendo súper fuerte. Sí. Bueno, a ver, hay hartas cosas, mira. Lo primero es que este crecimiento que tú mencionas en realidad se ha ido desvaneciendo. Si bien es cierto, alcanzamos a acumular en este año un crecimiento desde enero del 2023 como de un veintitanto por ciento, llegamos al máximo 26%. Hoy día, con los La precios de hoy bolsa, día en la la bolsa, bolsa, sí, ¿cierto? Sí, claro. el IPSA, sí. Hoy día estamos en un 9%. O sea, se Claro. ha, se ha borrado todo ese crecimiento. Es más, si es que comparamos el nivel actual con el 2018, incluso antes del estallido, el 2019, Estamos más estamos, abajo. estamos, no, estamos un 5% más o menos arriba Arriba. del inicio del estallido social. Entonces, ¿qué pasa? Este crecimiento que vimos en parte tiene mucho que ver con que la base estaba muy baja, o sea, el IPSA estaba extraordinariamente barato. Claro. Esa es una explicación. Y la segunda explicación es que, bueno, se fueron disipando algunas incertidumbres, si bien es cierto, todavía tenemos un proceso constitucional abierto, ya el tipo de constitución que tenemos puede estar sesgada hacia el otro lado, un lado más pro mercado, más que el lado anterior. Y eso hace entonces que también los inversionistas se animen a poder tomar un poco más de riesgo. Sin embargo, ya estamos viendo ya con el fortalecimiento del dólar, que claramente la economía, o sea, la bolsa chilena nuevamente se vuelve a diluir y está borrando todo el crecimiento. Pero, dale, que Nico, me... no, y por último, si uno mira el IPSA en dólares, que es el ETF que se llama SH, el SH está cerca de los mínimos de los últimos 10 años al menos. El Sí, mínimo estuvo cercano a 17, pero ese fue un mínimo como por el estallido social, el COVID. Y el resto de niveles bajos estaba como en torno a 22 dólares el ETF y hoy día está en 23,8. Ha claro, perdido también niveles importantes si es que tomamos el efecto tipo de cambio también, como se ha valorizado el dólar frente al peso chileno. Bueno, exactamente. entonces en Chile estamos en recesión Ujú, y podríamos decir que el efecto de la subida de tasas ya se ha visto en la economía y el Banco Central proyecta que puede bajar las tasas para en un pronto tiempo, en un lapso no tan largo, el efecto bajada de tasa estimule un poco la economía, ¿cierto? claro, lo que pasa es que y esto ya está bien investigado, las economías pequeñas terminamos siendo un poco esclavas de la Fed, porque Ah, también dependemos de lo que haga la Fed, porque si la Fed sigue subiendo tasas, a nosotros nos va a costar mucho más bajar las tasas, porque eso pone más presión sobre
la inflación. Me voy a explicar. Si yo vivo acá en Chile y veo entonces que la Fed está subiendo las tasas, para mí es mucho más atractivo comprar dólares e invertir en Estados Unidos en las tasas que tiene Estados Unidos. Primero porque tiene mejor clasificación de riesgo que Chile y segundo porque me está dando el estímulo de una mayor tasa. Entonces voy a querer comprar dólares para poder invertir en bonos de Estados Unidos. Y eso pone presión a la moneda acá en Chile, haciendo que el dólar suba y al subir el dólar, la inflación se devuelve porque nosotros somos una economía importadora. La energía, los alimentos, los compramos en dólares. Y los bienes duraderos, Y las los inversiones, autos, claro. claro, la compramos en dólares y eso hace entonces que suba el precio de las cosas, no por un efecto de recuperación económica, sino que por un efecto de costo. O sea, las empresas transmiten ese aumento de tasa, de dólar, perdón, de costo al precio, haciendo entonces que los precios suban, enredando nuevamente a la economía en un episodio de inflación. Y además tenemos los conflictos en el Medio Oriente que van a impactar a la energía. Entonces, nosotros somos una economía petróleo dependiente, entonces no producimos petróleo, así que estamos muy indexados al comportamiento de la energía y los alimentos también están indexados al comportamiento de la energía. Entonces, sé que no se manejan, y yo no veo que eso se haga, los conflictos en el Medio Oriente, podemos tener un precio del barril a $150 y, y un precio de $150, imagínate nuevamente la inflación externa que estaríamos importando. Así que yo veo que estamos hoy día en una posición muy débil, porque además hay una agenda política que no se reconoce del todo en cuanto a que hay que esperarla. O sea, yo creo que siempre hay espacios para hacer acuerdos fiscales, ¿cómo se llaman estos impuestos? Los acuerdos, los pactos. Siempre hay espacio para hacer pactos fiscales, o sea, para subir los impuestos. Creo que siempre se pueden buscar óptimos para poder tener una sociedad más equilibrada. Evidentemente que también tenemos mucho que hacer con las pensiones desde lo público y también siempre podemos tener un mayor gasto fiscal para poder extender mejores beneficios y crecer como país. Sin embargo, hay un tema de timing, ¿ya? Y a este gobierno le quedan pocos años y evidentemente que tampoco quiere terminar su gobierno sin poder mostrar un proyecto de ley de categoría, digamos, que lo justifique como para poder volver a ser opción de gobierno en el futuro. Entonces, estamos enredados en ese debate acá en Chile y eso está haciendo que nuestro mercado bursátil pues siga sufriendo y siga siendo muy, muy, muy complicado considerar a Chile como un instrumento generador de valor de largo plazo, como índice. Yo creo que sí hay algunas empresas que son interesantes acá en Chile. eh, Tal vez un listado de unas 10 empresas que son interesantes, pero más allá de eso, extender más allá de eso, lamentablemente no, yo no veo que tengamos un mercado bursátil que nos permita, digamos, depender de él. Sigo pensando que Estados Unidos sigue siendo una mejor alternativa a largo plazo. Sí, en esa misma línea yo creo que de todo lo que dijiste, también el mensaje es que el Banco Central chileno tiene que tener cautela en la maniobra porque se proyecta que sigan bajando las tasas, probablemente llegar a junio del otro año a una tasa del 5%. Hoy día estamos sobre el 9% y el 26 de octubre, y estamos grabando el 23 de octubre, el 26 de octubre hay reunión de política monetaria y el Banco Central va a decidir qué hacer con las tasas, probablemente siga en la línea de bajarla, veremos cuánto, pero tiene que tener cautela en la línea de que estamos con conflictos geopolíticos, de que estamos con subidas de los precios de las materias primas, del petróleo, del gas natural, de que el tipo de cambio acá se ha ido a la B, o sea, el dólar se fortaleció más de un 15% en los últimos 2 meses, 3 meses, versus el peso chileno, y todo esos efectos, bueno, y la expectativa de que la Reserva Federal va a mantener las tasas más altas por más tiempo, todo eso tiene un efecto en la inflación acá en Chile. Entonces, el Banco Central tiene que tener cautela de, Lo, de- de la maniobra que va a hacer. sí, lo que yo interpreto es que estamos viviendo un episodio en donde estamos recibiendo el oleaje que viene desde la Fed. O sea,
no creo que sean 100% factores internos. Lo que está pasando es lo que le No. pasa a una economía pequeña, emergente como la chilena, que es muy dólar dependiente. Entonces, haga lo que haga la Fed, nos va a mover a nosotros. Y estamos pagando los platos rotos de la fiesta, estamos lavando los platos de la fiesta que la Fed se dio en el 2020. Nos guste o no nos guste. Y tú podrías decir, bueno, pero ¿por qué nosotros? Bueno, porque dependemos del dólar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto justo coincide con un gobierno que está presionando para poder hacer una expansión fiscal a través del presupuesto, que está presionando por hacer cambios estructurales a través de un nuevo pacto fiscal, que es subir impuestos, y está presionando a través de aumentar el gasto fiscal dirigido a las pensiones. Usted podría decir y pensar en casa, eso está bien, ok, si no es yo no estoy haciendo una evaluación política, yo solamente estoy desde la perspectiva financiera diciendo que no es el mejor momento. Bueno, pero Nico, nunca es el mejor momento, siempre se dice lo mismo, siempre hay excusa. Sí, pero particularmente ahora es un mal momento por lo que está haciendo la Fed, que es aumentar o mantener las tasas altas, eso está haciendo que la rentabilidad, el retorno de los instrumentos de deuda de Estados Unidos sean extraordinariamente interesantes, poniendo presión a todos los inversionistas para comprar dólar e irse a invertir en renta fija. Y eso está haciendo, por eso están cayendo las rentas variables de todas partes del mundo, inclusive Estados Unidos. Lo que pasa es que el Nico, efecto es más fuerte acá en Chile. claro, en esa misma línea, haciendo como una analogía, sería como que en una familia nos quisiéramos ir de viaje, de vacaciones, en el momento en que a uno de los generadores de ingresos lo despiden del trabajo. O sea, no es el mejor momento. Se puede hacer, pero, o quizás no hacer un viaje, pero por ejemplo, pagarle la universidad a un hijo, que sería un gasto como productivo en el largo plazo y que puede generar valor, pero lo estamos haciendo en el momento en que, pucha, no en el mejor momento, sino que en el peor momento, porque acaban de despedir al papá o a la mamá y bueno, no estamos en el mejor momento. A eso se refiere el Nico. Claro, entonces con esta presión de agenda política, lo único que estamos causando es más incertidumbre porque no somos capaces de cerrar los acuerdos. Estamos generando más incertidumbre, evidentemente hace que la exigencia de rentabilidad de los inversionistas extranjeros sea mayor, porque hay mayor riesgo. El Banco Central y el gobierno se siguen endeudando, porque todavía estamos en niveles muy bajos comparados con otros. Nosotros tenemos un endeudamiento de un 40% versus Estados Unidos que tiene un 120%. Sin embargo, todo eso va afectando al riesgo país y el riesgo país más la incertidumbre local hacen que las empresas no quieran invertir en este país y si no hay inversión no va a haber crecimiento porque para que crezca la economía tiene que haber más base productiva. Entonces estamos metidos en ese debate. Sí, el IPSA, bro, ya con esto terminamos Chile. El IPSA, en este momento que está en los 5.500 puntos, en este momento, hay que ver si consolida estos cierres, pero está perdiendo niveles súper importantes. Está perdiendo niveles de precio relevantes y está desde julio de este año está marcando máximos y mínimos decrecientes. Sí. No estoy adelantándome en el tiempo, hay que ver qué pasa, pero podría quizás con estas señales, si se consolidan, podría estar terminando el ciclo alcista, al menos para empezar una consolidación lateral. El ciclo alcista que viene desde mínimos del 2020 por coronavirus, que el IPSA llegó a 2008 y en su máximo llegó a 6.300, 6.400 por ahí. Con este nivel de precios que se está perdiendo la media móvil de 200 días, se está perdiendo el último máximo histórico y se está perdiendo la directriz alcista. Bueno, hay que ir viendo qué pasa, pero no son buenas señales desde el punto de vista de análisis técnico. Profe, vamos ahora a otro. ¿Cómo está? Ya dijimos cómo está Chile, en qué ciclo. ¿En qué ciclo está Estados Unidos? ¿En qué parte del ciclo económico está Estados Unidos? Está en desaceleración. A la Fed le gustaría que estuviese en recesión, pero está en desaceleración. La economía de Estados Unidos se resiste a entrar en recesión. Estoy hablando de recesión técnica, es decir, datos negativos, evidentemente, pero no crisis. Ya, o sea, estamos hablando del soft landing, como dicen los gringos, que es este aterrizaje suave. ¿Y cuáles son los factores en Estados Unidos?
Bueno, un factor tiene que ver con el exceso de liquidez que todavía está presente en Estados Unidos y que, pese a que la Fed ha venido aumentando de forma muy rápido, de hecho, creo que el aumento de tasas más rápido de los últimos 30 años, aún así, todavía la confianza de los negocios, ¿cierto? Y la confianza de los consumidores, si bien se ha debilitado, evidentemente todavía no llega a niveles que, que lo hagan tomar decisiones respecto de dejar de consumir, dejar de comprar, postergar gastos importantes y eso entonces comenzar a dañar el crecimiento. Creo que ese es un factor. El segundo factor es que los mercados lamentablemente cada vez confían menos en la Fed, porque cada vez que hay algún tipo de problema relevante, la Fed sale a hacer salvataje. Acuérdate, el Silicon Valley Bank que tuvo problemas producto de su manejo interno de su cartera de inversiones, eh, entrampó este plan de la Fed de hacer que la economía entrara en desaceleración y en recesión, porque al aumentar las tasas comenzó a quebrar este banco, empieza a haber un fenómeno de contagio y la Fed tuvo que verse obligado a decir nuevamente, oiga, no se preocupe, usted hace las cosas mal, pero no importa, no hay ni una consecuencia, nosotros le vamos a comprar toda su cartera y hagamos como que esto no ocurrió. Entonces, todas estas cosas van haciendo que la Fed vaya perdiendo, eh, digamos, no es confianza la palabra, es como que ya las amenazas dejan de ser tan amenazas, ¿ya? Y por otro lado, hay un factor externo y político también en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos un gobierno demócrata que siempre está tendiendo a expandir el gasto interno y esta política de expansión de gasto interno, porque por temas políticos, por supuesto, para poder volver a repetir un gobierno demócrata, etcétera, todo lo que está pasando con las elecciones en Estados Unidos, también ha hecho que la billetera fiscal no se contraiga y al no contraerse Claro. la billetera fiscal y al seguir aumentando el endeudamiento, evidentemente que tú podés seguir aumentando las tasas y la gente y las empresas siguen teniendo dinero para poder seguir Claro, funcionando. sí. Sí, ahí Nico, complementado, estaba revisando justo eso, pero para que la gente que nos escucha entienda, desde que vino el coronavirus, nos encerramos y los bancos centrales, tanto la Reserva Federal en Estados Unidos como el Banco Central de Chile, bajan las tasas para estimular la economía. En ambos países empezamos a tener inflaciones sobre el rango meta y ambos países comenzaron a subir las tasas de interés. Chile fue mucho más agresivo en la subida de tasas que Estados Unidos, pero ambos países comenzaron a subir las tasas de interés. ¿Dónde está la diferencia? En el efecto que tuvo en la economía de cada país la subida de tasas. ¿Por qué? Porque en Chile, como ya te dijimos, el efecto subida de tasas trajo consigo trimestres de crecimiento negativo, aumento en el desempleo, por lo tanto, entrar en una fase de recesión. Mientras que en Estados Unidos, la subida de tasa no se ha visto, no se ha visto el efecto contundente en la economía. El empleo, el desempleo en Estados Unidos o el empleo en Estados Unidos sigue estando en pleno empleo. El desempleo está en los niveles más bajos vistos en los últimos años, en los últimos 10, 15, 20 años, que es cercano al 4%. Y el crecimiento económico en Estados Unidos los últimos trimestres ha sido cercano o incluso superior al 2%, mientras que en Chile ha sido negativo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está una de las principales diferencias de lo que ha pasado en Chile y en Estados Unidos? Es que en Chile la subida de tasas sí tuvo un efecto en la economía y en el empleo, mientras que en Estados Unidos todavía no se logra ver ese efecto. Y como decía el Nico, yo acá estoy viendo, hay algo que dijiste que es súper importante, que es, una cosa es lo que hace el Banco Central con la tasa de interés y la liquidez, y otra cosa es lo que hace el gobierno con el gasto fiscal. Y en ese sentido, si uno mira acá a Chile, yo estoy mirando acá en Trading Economics el gasto del gobierno. El gasto del gobierno tiene una pendiente positiva que es acorde a cómo va creciendo la economía y también la población, pero tiene una pendiente lineal, es una línea recta. Si uno ve el crecimiento de Estados Unidos, o sea, el gasto público de Estados Unidos,
También podríamos decir que el gasto del último año ha crecido más rápido, igual sigue esta línea recta, pero hay ciertos meses del año, Nico, que el gasto se multiplica por 2 o 3 veces. Incluso, incluso cercano al 2023 hubo un mes que el gasto fiscal fue súper elevado. Entonces, acorde a lo que decís tú, que es, por un lado, la Reserva Federal sube las tasas de interés para frenar la economía, para aumentar el desempleo, para que el crecimiento se estanque, y por otro lado, el gobierno de Estados Unidos gasta más plata. Y eso se traduce en lo que tú decís, pues que las empresas y las personas tienen más dinero y no se ha podido ver el efecto de la subida de tasas de interés. Y al final la lata es que como Estados Unidos es la economía más importante, terminamos pagando todo un poco eh, los actos que hacen los políticos y también las personas del Banco Central de Estados Unidos, para bien o para mal. En este caso es para mal, pero también tiene un efecto en el resto de economía, en todo el mundo, en China, en Chile, en Latinoamérica. Exacto, sí. Sí, así es. Así que desde esa perspectiva, entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles serían las industrias más atractivas para estar invirtiendo? Repito, esto no significa, oiga, ¿sabe qué? Venda todo y cómprese estos sectores. No, significa que si usted tiene capacidad de ahorro, es una buena medida dedicar un 80% a estos sectores, y ese 80% estoy hablando del porcentaje que usted ya le dedica a renta variable, ¿ya? Para que se entienda bien. Si usted tiene $100 mensuales para invertir, tal vez hoy día prudente sería invertir $20 en renta variable y el resto en renta fija, ¿ya? Eso es lo primero. De esos $20, la mejor decisión es distribuir 18 de esos $20 en 4 sectores que se comportan bastante bien, o 3 sectores, mejor dicho, que se comportan bastante bien en desaceleración, que es un poco el momento de la economía norteamericana hoy día, y además se comportan bastante bien o no tan mal en recesión, ¿ya? Y los 3 sectores que menciono son la salud. Acá hay servicios de salud, medicamentos, farmacéuticas, empresas que están relacionadas al área de salud, las utilities, que son empresas de servicios generales, como las distribuciones de agua, las eléctricas, etcétera, y los consumos de productos recurrentes, ¿ya? Y aquí productos recurrentes estamos hablando de, qué sé yo, pastas de diente, cuidado personal, ¿ya? Ese tipo de consumo que las personas tenemos ¿Entran de ahí, forma profe, recurrente. los supermercados? Los supermercados, sí, o sea, como supermercado, no, no como retail, como sector, pero sí, gran parte de lo que venden los supermercados está Claro, metido sí, ahí. ¿M? sí, Ahora, ahí. ujú. No, dale nomás. No, te decía que ese tipo de sectores, este tipo de sectores de salud, de utility y de consumo de productos básicos se comporta bastante bien, le gana, en su mayoría le gana al resto de los sectores en épocas de desaceleración. Por ejemplo, aquí estamos viendo cifras desde el 1960. En promedio, durante ciclos de desaceleración, la salud y los consumos de productos básicos rentan un 15% Vale. anual. Esto es anual, obviamente está compuesto anual. Y la utility un 12%. ¿Ah? Son como los sectores que mejor se comportan con esta desaceleración. La banca también, los financieros también bastante bien con un 14%. El problema es que las bancas se comportan bastante mal en recesión. Claro. Entonces, de repente meterse en cosas financieras hoy día en Estados Unidos es un poco peligroso porque si llegas a ver alguna recesión, eso podría borrar toda la rentabilidad de este, digamos, época de desaceleración. Entonces, esos son los tres sectores que son más atractivos. Y en recesión, coincide porque en recesión el sector health, que es la salud, pierde un 3%. Perder 3% es malo, claro, considerando, por ejemplo, que el real estate, que son las inmobiliarias, ¿cierto? Pierden un menos 22%. Entonces, un 3% frente al que más pierde, que un menos 22%, está bastante bien. Bueno,
y la utility pierden un 2%. Entonces, 3 y 2% está bastante razonable para defenderse en esta recesión, y los productos básicos incluso son capaces de rentar un 1% durante recesión. Entonces, son tres sectores bastante buenos como para poder preparar una cartera que, digamos, reconozca que está en fase de desaceleración y en potencial recesión allá en Estados Unidos. Carlos. Profe, para darle un contexto a la gente, lo que tenemos acá es una lámina donde podemos ver los 4 ciclos que estuvimos hablando, con información de retorno anualizado de los diferentes sectores desde 1960, ¿ya? Y nos estamos centrando en dos de los ciclos, dos de los 4 ciclos. El primero es la recesión, porque en Estados Unidos, estos datos son de Estados Unidos, no de Chile. El primero es la recesión porque lo que se espera o lo que el mercado proyecta para el próximo año es que o Estados Unidos entra en una recesión fuerte o entra en un soft landing, que es que el crecimiento se va a ver ralentizado, pero no vamos a entrar en recesión. Entonces de los 4 ciclos nos estamos centrando en 2. Si hay un soft landing, según esta gráfica, todos los activos retornan positivos, ¿ya? Si hay un soft landing, es decir, si no entramos en una recesión fuerte, todas las industrias rentan positivo en el promedio histórico. El que peor lo hace, como dijo el profe, el real estate, que solo renta un 2%, versus salud, que renta un 15%, consumo de primera necesidad un 15%, energía un 9%, ¿ya? Incluso tecnología renta un 10%, ¿ya? En soft landing. Pero ¿qué pasa si las proyecciones que dicen que va a haber un soft landing se equivocan y hay una recesión? Si llega a haber una recesión, en este caso de recesión, casi todos los sectores rentan negativo, ¿ya? Casi todos los sectores rentan negativo. Los peores son real estate, que es inmobiliario menos 22, tecnología menos 20, financieras menos 13. Pero quienes se protegen bien de la recesión, hay 4 sectores, los 3 que dijo el Nico, y agregaría para la recesión el sector energía, que solo pierde un Sí. 4%. Sí, yo quería decir el de energía aparte, porque además me parece que lo que estamos viviendo hoy día puede ser una Favorece, buena, claro, es favorable al sector energía. Entonces, claro, por el ahí conflicto también, geopolítico. Sí. claro, por ahí también puede ser una buena parte de esta hipótesis de inversión. Nuevamente pensando en eso, hay dos cosas que son importantes. No desarmar lo que ya tiene, mantenerlo. Dos, darle prioridad a estos sectores. Y tres, darle prioridad después de priorizar la renta fija en su portafolio. O sea, esto es, nuevamente, no mire demasiado su portafolio. Si usted está invirtiendo a largo plazo, déjelo como está. Digamos, en general, no es bueno hacer estas ventas y recompras. Dos, dele prioridad de los $100 que usted tiene para ahorrar, dele prioridad a la renta fija. Y después, con lo que le quede de renta variable, dele prioridad a estos tres sectores, y tal vez un poquito, y también deje un poquito para energía, que puede ser también un buen sector Sí. producto de lo que está pasando. Nico, varias cosas para agregar a lo que dijiste. Súper importante siempre temas de diversificación. Acá no se trata de ir y meter todo en un ETF de energía o de salud. Se trata de generar portafolios bien diversificados, como siempre se lo hemos dicho, que tengan renta fija, depósito a plazo, renta fija de corto, de largo plazo, ETFs de oro, ETFs de acciones de diferentes industrias, de diferentes países, un poquito de criptomoneda, activo inmobiliario. Siempre la idea es diversificar. Ahora, en esa diversificación, entender el ciclo en el que estamos nos permite, quizás, como dijo el profe, no salir y vender todo para comprar energía o para comprar salud, sino que rebalancear un poco el portafolio para que salud, energía o consumo de primera necesidad pase a ponderar más en el portafolio. Pero no se trata de comprar y vender todo en ningún caso. Claro, y Eh, lo que pasa ahí es que, para que entendamos, es verdad que si tú mantienes, por ejemplo, real estate, que ya va a cumplir un año, o tal vez un año y un poco más, en caídas,
los que tengan algunos rates lo estarán sintiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, tú dices, bueno, lo voy a vender. Ya, que si lo vende ahora, ok, puede evitar una pérdida mayor. Eso es verdad, eso es cierto. Pero generalmente las mayores pérdidas se generan por no estar durante las recuperaciones. Claro. Y es que no sabemos cuándo cambiamos de ciclo de recesión a ciclos de recuperación económica. Y cuando estamos en ciclo de recuperación económica, por ejemplo, la rentabilidad del real estate es de casi un 40% anual, o sea, 40%. Entonces, evidentemente, claro, ¿qué es lo que pasa? Generalmente la gente se desespera por miedo, vende cuando tiene mucha pérdida y después cuando viene la recuperación no está atenta, no entra suficientemente rápido y eso hace entonces que se pierda la grandes recuperación y por tanto se compense todo lo que perdió y obviamente que gane en el largo plazo. Sí, hay otro efecto que me gustaría comentar para quizá ir cerrando, que es que si uno mira la bolsa norteamericana, cuando llega a máximo el 2021, después cae, yo creo que todos vivimos esa caída, cayó un 35% desde máximo. Estoy viendo el Nasdaq, perdón, voy a ver el S&P 500. El S&P 500 desde máximos cayó un 28%. Y desde que llegó a mínimo, subió a un 30%. Hoy día, con la última caída de la última semana, desde mínimo ha subido casi un 20%. Ahora bien, porque ahí todos dirán, pero ¿cómo ha subido si hay proyecciones de recesión o hay proyecciones de un soft landing? Bueno, lo que pasa es que la gran subida del S&P 500 y del Nasdaq se debe en gran parte a los FANG Stock, que son las siete empresas más importantes: Google, Microsoft, Amazon, Nvidia, no sé, Tesla y un par más. Y Meta también. ¿Qué pasa? Que si uno mira el Russell 2000, Nico, que el Russell 2000 es un índice que tiene a 2000 empresas gringas, pero que tienen menor capitalización de mercado y que no incluyen a los FANG Stock, el Russell 2000 está en mínimos en los mismos niveles que llegó después de la caída que tuvo desde máximo histórico. Es decir, desde máximo histórico el Russell ha perdido un 33% y hoy día sigue en el mismo nivel. ¿Ya? El Russell 2000, que no incluye a los FANG Stock, es decir, a los 7 fantásticos, sigue en los niveles de mínimo que hemos visto en los últimos 2 años. Entonces, un poco entender que las FANG Stocks se escaparon del resto de empresas por este efecto de la inteligencia artificial y eso ha impulsado los índices al alza, el S&P 500 y el Nasdaq. Pero si sacamos a las empresas más grandes y vemos el Russell 2000, el Russell 2000 está en mínimos, en los mismos niveles que alcanzó después de la caída desde máximo, que ha caído un 33%. O Y sea, eso de un hecho, poco habla de lo que se espera, ¿cierto? De que Estados Unidos tiene las tasas altas, de que las va a mantener por más tiempo, de que el crecimiento todavía no se ralentiza, que la inflación sigue siendo un problema. Y bueno, hay que ver ahora qué pasa con el S&P 500 y el Nasdaq, si son capaces de aguantar estos niveles, porque claramente si no aguantan estos niveles, también el Russell 2000 va a seguir cayendo. claro, sí, es que el Russell es una medida más, digamos, algunos dicen que es mucho más representativa porque son las 2000 empresas, digamos, más transadas y por lo tanto el efecto es mucho más promedio y efectivamente hoy día está a niveles incluso por bajo de lo que llegó a estar antes de la caída del coronavirus. Así que Claro, probablemente vamos a seguir ahí enredando un poco claro, más el claro. crecimiento. Así que, bueno, eso es, capítulo, me entretuve mucho, yo creo que da para hablar un montón de tiempo en los mercados, seguir aprendiendo. Nada más que dejar este mensaje de que es importante formarse, importante informarse, estar mirando lo que pasa con los ciclos de la economía, porque las decisiones, sobre todo financieras y sobre todo decisiones que involucran un gasto relevante para ti o una inversión relevante para ti, generalmente las consecuencias se ven en el futuro. Entonces, hay que mirar en qué minuto estoy haciendo esta decisión para poder evaluar y equilibrar las consecuencias. Y hoy día, como te digo, creo que en Chile estamos en una fase de recesión.
No hay yo no veo, al menos, y muy humildemente, no veo señales de recuperación aún. Yo espero que esas señales lleguen rápido, evidentemente. En Estados Unidos creo que estamos con señales de desaceleración y todavía creo que hay un par de señales en donde ya podríamos ver alguna recesión que espero no sea una crisis. ¿Ya? Pero desde esa perspectiva, entonces, bueno, seguir siempre ahorrando, aumentar cada vez más el ahorro, apoyarse en la renta fija y en renta variable, Diversificar. diversificar y en renta variable diversificar y darle prioridad a estos 3 sectores que son excelentes, más la energía, 4 sectores que son excelentes para poder navegar en estos minutos. Eso es, Carlos. Usted despide el episodio estrella número 200 y ya nos vemos la próxima semana en otro episodio más, número 201. No, lo despido con un mensaje de agradecimiento a todos los que nos siguen hace 200 semanas. Son un poquito más de 4 años, porque igual algunas semanas hemos fallado, somos humanos. Y agradecerle a todos los que nos acompañan atrás de lo que hacen, como dijo ahí el profe haciendo el aseo, en el auto, yendo a dejar a los niños, saliendo a andar, a trotar, a andar en bici. Y también a las personas que hemos podido conocer en los cursos, en los entrenamientos, en las membresías, en los eventos en vivo. Ha sido un lindo camino. Al equipo también, al equipo ahí, a todos los que nos apoyan siempre. Y a ti, profe, gracias por el camino. Un orgullo haberlo vivido contigo. Eso. Ya, Espero que la próxima estemos en Wall Street, pues me debí la invitación ahí eso. al Vamos a capítulo esperar. 400. Eso, hay que seguir juntando platita. Ya, listo, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao.